Antes de comenzar la historia, no olvides suscribirte y dar un me gusta. Con ello, ayudarás al canal a crecer y a publicar aún más historias interesantes para ti. Aquella mañana comenzó como otras miles en nuestro ático de la planta 28, con vistas a la panorámica de Madrid, que despertaba lentamente de su letargo. El aire aún estaba fresco, guardando en sí el último aliento del rocío nocturno. Esta frescura se colaba por la ventana entreabierta del balcón, que yo siempre dejaba a propósito en esa posición. Siempre me había gustado esa atmósfera, ese denso silencio. Parecía que la enorme ciudad, por un instante, contuviera la respiración. Justo antes de que comenzara el ajetreo interminable, yo caminaba sin hacer ruido sobre el frío suelo de mármol. Había desarrollado esta costumbre a lo largo de muchos años para no despertar a Alejandro, mi marido, el centro de mi universo durante los últimos 11 años. Mi rutina matutina era casi un ritual relajante. Preparar un café solo, bien cargado, detenerme un momento en el balcón para sentir la brisa en mi rostro y luego ir al baño a arreglarme. Todo en piloto automático, movimientos que mis músculos habían aprendido de memoria. En el cuarto de baño, decorado en tonos marfil y oro viejo, abrí el grifo del agua caliente para lavarme la cara y empecé a cepillarme los dientes. La espuma de la pasta con sabor a menta, con su gusto penetrante, llenó mi boca. Y fue entonces, en medio de los monótonos movimientos del cepillo, cuando lo vi. El teléfono móvil de Alejandro estaba sobre la encimera de mármol del lavabo, junto a un frasco casi vacío de jabón líquido. Su pantalla, hasta entonces negra como el azabache, se iluminó de repente, emitiendo una luz que hirió mis ojos en la penumbra del baño. En la pantalla de bloqueo apareció una notificación. No era un mensaje del chat del trabajo ni un recordatorio de una reunión. El nombre del remitente me era desconocido. Un nombre que nunca había oído de boca de Alejandro, Natalia. Y debajo de ese nombre, una frase corta. Una frase que fue suficiente para que mi mundo se detuviera. ¡Qué ganas de nuestro fin de semana en la casa rural! El vino y ese conjunto de lencería fina que he comprado. Empieza la cuenta atrás. El movimiento de mi mano se detuvo en seco. El cepillo seguía en mi boca, pero ya no sentía nada. La fresca espuma de menta adquirió de repente un extraño sabor amargo, disolviéndose lentamente y deslizándose por las comisuras de mis labios. Mis ojos estaban clavados en la pantalla del teléfono. Releí la frase una y otra vez, como si buscara en ella otro significado, una posibilidad alternativa, cualquier indicio de un malentendido. Nuestra casa rural, la lencería. Cada palabra era un clavo martillado directamente en mi corazón. A través de la puerta de cristal translúcido de la ducha, oí el sonido del agua. Alejandro se estaba duchando. Le oí tararear en voz baja. Era una vieja melodía de jazz que siempre ponía en el coche. El sonido del agua cayendo y su despreocupado tarareo parecían una burla. Yo estaba allí, paralizada por la prueba de una traición desplegada ante mis ojos con una claridad brutal. Y él, a solo unos pasos de mí, comenzaba su día sin ninguna carga, sin sospechar que su mundo, nuestro mundo, acababa de sufrir una fisura irreversible. La pantalla del teléfono volvió a apagarse, pero la frase ya estaba grabada en mi cerebro, quemada en mi retina. No necesitaba desbloquear su teléfono. No necesitaba saber más. Lo que sentí en ese momento no fue una conmoción explosiva. Más bien, fue una confirmación. La sensación de que la última pieza de un horrible rompecabezas que tanto me había esforzado en ignorar, por fin, encajaba en su lugar. Durante los últimos meses, había habido muchas pequeñas cosas que me habían parecido extrañas. Alejandro había empezado a quedarse más a menudo en el trabajo, excusándose con reuniones imprevistas. Viajes de negocios inesperados a Barcelona o Sevilla se anunciaban con tan poca antelación que apenas tenía tiempo de preguntar por los detalles. Su móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa o guardado de forma segura en el bolsillo de su pantalón. Incluso cuando iba al baño, se lo llevaba consigo. Su ordenador portátil, que antes podía usar en cualquier momento, ahora tenía una nueva contraseña. Pero lo que más me dolía era su mirada. Sus ojos, que siempre me habían mirado con calidez, con la sensación de volver a casa, ahora a menudo se desviaban, como si yo fuera un mueble más en el apartamento, como un cuadro en la pared que, de tanto contemplarlo, ya no llama la atención. A menudo intentaba tranquilizarme. No seas paranoica, Sofía, me susurraba en las noches de insomnio, esperándole. Todo el mundo se cansa. Un matrimonio requiere esfuerzo. No crees problemas donde no los hay. Ahora, de pie frente al lavabo con la boca llena de pasta de dientes, quería volver al pasado y gritarme a mí misma. No seas tonta, Sofía, deja de buscarle excusas. Abrí el grifo, me enjuagué rápidamente la boca y me lavé la cara con agua fría.
Mis manos no temblaban mientras me secaba con la toalla. Extrañamente, sentía un vacío frío e inmenso. Parecía como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo, y lo observara todo desde un rincón de la habitación. Vi cómo continuaba con mi rutina. Me aplicaba la crema hidratante, un poco de polvos, un labial de tono neutro. Todo parecía una representación teatral. Cuando salí del baño, Alejandro ya se había vestido. Estaba de pie frente al gran espejo de nuestro dormitorio, ajustándose una corbata azul oscuro. Me vio en el reflejo y sonrió. La misma sonrisa de todas las mañanas. Una sonrisa que ahora me parecía la máscara más repugnante que había visto jamás. Este fin de semana tengo un seminario con clientes en Sevilla, cariño, dijo, arreglándose el cuello de la camisa. Probablemente no vuelva hasta el domingo por la noche. ¿Te las arreglarás sola? Asentí lentamente. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sin emoción, sin temblor. Claro, no te olvides de llevarte una chaqueta. Las noches en Sevilla pueden ser frescas. No pregunté por Natalia, no pregunté por la lencería. No quería arruinar el espectáculo que él estaba construyendo con tanto esmero, porque en mi mente fría y vacía comenzaba a formarse algo más. Un plan, el guión de un contraataque. Y hasta que todo estuviera perfectamente preparado, no pronunciaría ni una palabra. Yo también interpretaría mi papel a la perfección. Exactamente igual que él. Esa mañana me convertí en la mejor actriz del drama de su traición. Le regalé la sonrisa de una esposa cariñosa, aunque el amor que una vez ardió en mi corazón ahora se había convertido en cenizas frías, y de esas cenizas comenzaba a crecer algo más duro y afilado. Esa tarde pareció más larga de lo habitual. Las manecillas del reloj de pared se movían con una lentitud exasperante. Cada tic-tac resonaba en el silencio del apartamento. Alejandro llegó a casa a su hora, con una caja de pasteles de mi pastelería favorita. Un pequeño gesto que en otros tiempos me habría calentado el corazón. Pero esa tarde, parecía una formalidad vacía. Un intento de ocultar su mentira tras la dulzura del chocolate y la crema. Cenamos juntos, charlando de trivialidades. Su trabajo en la oficina, un nuevo proyecto en el que yo estaba inmersa. El tráfico de Madrid, cada vez peor. En apariencia, todo parecía normal. La fachada de un matrimonio feliz que representábamos con maestría. Me había convertido en una observadora meticulosa. Vi cómo Alejandro dejaba su teléfono boca abajo sobre la mesa, cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia ese objeto, como atraídos por un imán invisible. Observé su sonrisa, que nunca llegaba a sus ojos. Cada pequeño detalle era una prueba más que fortalecía la certeza que se había instalado en mi mente por la mañana. Alejandro tenía una costumbre. Cada jueves por la noche, después de jugar al pádel con sus amigos, volvía a casa, se bebía 2 copas de un buen Rioja y se acostaba. Era su ritual para liberar el estrés. Y yo sabía que después de esas 2 copas, caería en un sueño profundo, como una piedra, sin sueños, sin oír nada a su alrededor. Esa noche era jueves. Una coincidencia que parecía el destino. Esperé a que su respiración se volviera regular y profunda. El ligero olor a vino se mezclaba con el aroma del jabón en el aire fresco de la habitación, enfriado por el aire acondicionado. Yacía a su lado, mirando el techo oscuro, permitiendo que mi corazón desbocado recuperara lentamente su ritmo normal. Era la hora. Como una ladrona en mi propia casa, me levanté de la cama con sumo cuidado. Me acerqué a su lado. Sobre la mesita de noche, el teléfono se estaba cargando. El cable blanco estaba conectado al enchufe, como un cordón umbilical que le daba vida. Lo desconecté lentamente. Conocía su huella dactilar, el dedo índice de la mano derecha. Durante años, había desbloqueado su teléfono para poner la alarma o contestar una llamada mientras él conducía. Un acto que antes se basaba en la confianza ahora era la llave de su caja de Pandora. Tomé su mano relajada. Su piel estaba cálida. Por un instante, me invadió un recuerdo fugaz. La primera vez que esa mano había sostenido la mía, tan firme, tan segura. Aparté rápidamente ese recuerdo. No era momento para la nostalgia. Apoyé suavemente la yema de su dedo índice en el sensor. Clic. La pantalla se iluminó, mostrando las aplicaciones perfectamente ordenadas. Mi corazón se aceleró un poco. Ya no había marcha atrás. No fui directamente a las aplicaciones de mensajería. Empecé por la galería de fotos, hojeando cientos de imágenes nuestras. Vacaciones en Ibiza, mi fiesta de cumpleaños. Fotos casuales que él me hacía cuando yo no miraba. Todo parecía reliquias de la vida de otra persona. Y entonces la encontré. Una carpeta oculta. Me costó un par de intentos adivinar la contraseña. La fecha de su nacimiento era demasiado obvia. Dentro había otro mundo. El mundo de Alejandro y Natalia. Sus selfies en el coche,
fotos en cafeterías con luz tenue y, lo más doloroso, una foto de ellos juntos con una casa de madera de fondo que me resultó familiar. Nuestra casa rural en la Sierra de Guadarrama, la misma que habíamos comprado hacía 2 años con mi bonus anual como regalo de aniversario. El lugar donde se suponía que debíamos crear nuestros recuerdos compartidos. Él ya los estaba creando, solo que no conmigo. Incluso había una foto de Natalia sola, sonriendo a la cámara con una mirada triunfante, vistiendo una de las camisas de Alejandro. Las náuseas me subieron por la garganta. Las tragué y continué. Después de las fotos, abrí la mensajería. Su conversación era una novela de traición. Apodos cariñosos, planes para citas secretas, las quejas de Alejandro sobre mí, que estaba demasiado absorta en mi trabajo, que era demasiado fría, que no me importaba. Cada frase suya era una bofetada. Me pintaba como la villana de su historia, haciendo que su aventura pareciera culpa mía. Y entonces encontré más información sobre Natalia. Su nombre completo era Natalia Sokolova, representante de ventas de equipos médicos en una gran compañía farmacéutica. Y lo más importante, en una conversación antigua, encontré una frase que lo cambió todo. Leonardo estará toda la semana que viene en Vladivostok por trabajo. Nuestra casa estará vacía. Leonardo, su marido. Así que Natalia también era una traidora. Esto no era solo un problema entre Alejandro y yo. Había otra persona herida en este juego. Otra persona a la que le estaban rompiendo el corazón sin que sospechara nada. En ese mismo instante, una idea más grande y audaz se formó en mi cerebro. Esto ya no era la venganza de una esposa. Era una cuestión de justicia. Esa noche no pegué ojo. Mis manos, ahora frías y decididas, se pusieron a trabajar. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones clave, de cada foto de esa carpeta oculta. Rastré las transacciones de la tarjeta de crédito de Alejandro, que estaba vinculada a la mía. Pagos de hoteles en Sevilla en las fechas en que supuestamente tenía seminarios. Facturas de restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos. Lo guardé todo. Lo archivé en una carpeta secreta en mi portátil. En una noche, me convertí en una detective, ensamblando las piezas de la doble vida de mi marido. Al amanecer, encontré lo que buscaba. Introduje el nombre Leonardo Polanco en una red profesional y añadí la palabra clave arquitecto, que se mencionaba en sus conversaciones. Y ahí estaba. La foto de perfil mostraba a un hombre de mandíbula firme, pelo ligeramente despeinado y una sonrisa que, aunque parecía cansada, se veía sincera. Su perfil indicaba que era el director de un estudio de arquitectura especializado en diseño sostenible. Sentí una punzada de compasión por ese hombre. Era una víctima, igual que yo. Me senté frente al portátil en el salón a oscuras, iluminada solo por el brillo de la pantalla. Escribí un mensaje corto, lo borré y lo volví a escribir. Lo hice docenas de veces, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dejé de pensar y permití que mis dedos se movieran solos. Hola, Leonardo, mi nombre es Sofía Casado. Estoy convencida de que mi marido, Alejandro, mantiene una relación con su esposa, Natalia. Si le interesa, puedo compartir las pruebas que tengo. Este es mi número. Miré la frase durante varios minutos. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. Respiré hondo y lo pulsé. Mensaje enviado. El teléfono de Alejandro ya estaba en su sitio, como si nadie lo hubiera tocado. El sol de la mañana comenzaba a asomarse entre los rascacielos de Madrid. Un nuevo día había comenzado, y mi guerra estaba a punto de estallar. El tiempo después de hacer clic en el botón de enviar, se arrastró con una lentitud exasperante. Cada segundo era como un grano de arena que se resistía a caer en el reloj. Volví al dormitorio, coloqué el teléfono de Alejandro exactamente en el mismo lugar y salí de nuevo al salón. Me senté en el mullido sofá, pero mi cuerpo estaba tenso. El café de la mañana, normalmente tan delicioso, ahora solo dejaba un regusto agrio en la lengua. Fuera, Madrid comenzaba a desperezarse. El lejano sonido de un claxon, el zumbido de los motores al arrancar. Todo sonaba distante y amortiguado, como si estuviera dentro de una burbuja insonorizada. Apreté mi teléfono en la mano. Parecía tan pesado como una granada a la que ya le hubieran quitado la anilla. Solo me quedaba esperar la explosión o, el peor de los desenlaces, que no ocurriera nada. ¿Y si Leonardo no me creía? ¿Y si decidía que yo era una mujer loca y celosa intentando destruir su matrimonio? O peor aún, ¿y si llamaba a Natalia para comprobarlo, y Natalia se lo contaba todo a Alejandro? Mi plan se derrumbaría antes de empezar. Quedaría como una estúpida, una figura patética. Los pensamientos pululaban en mi cabeza como una bandada de cuervos. Intenté ahuyentarlos encendiendo la televisión, abriendo el portátil para revisar el correo del trabajo. Pero todo fue en vano.
Mi concentración estaba rota. Las cifras en las hojas de cálculo, que normalmente me parecían tan ordenadas y lógicas, ahora parecían bailar sin sentido. Sofía Casado, la directora financiera, conocida por su calma y su capacidad para controlar las situaciones más complejas, ahora sentía que había perdido el control de lo único que realmente importaba, su propia vida. Una hora después, Alejandro salió del dormitorio. Llevaba una impecable camisa azul. El pelo húmedo, peinado hacia atrás. Me dio un ligero beso en la frente. Un gesto tan automático que apenas lo sentí. Me voy, dijo. Te llamo cuando llegue a Sevilla. Conduce con cuidado, respondí, forzando una sonrisa. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí un impulso irrefrenable de gritarle, de confrontarlo con todas sus mentiras en ese mismo instante, pero me contuve. La ira caliente y explosiva era un lujo que no podía permitirme. Mi ira era fría, gélida. La estaba afilando hasta convertirla en un arma. Después de que Alejandro se fuera, el apartamento pareció aún más silencioso y vacío. Pasé toda la mañana deambulando del salón a la cocina y de vuelta al salón. Cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación de correo electrónico o un mensaje del chat del trabajo, el corazón me daba un vuelco. 3 horas parecieron 3 años. Ya estaba a punto de rendirme, de convencerme de que había sido una idea estúpida, cuando el teléfono por fin sonó. En la pantalla apareció un número desconocido. Mi mano tembló ligeramente al deslizar el icono verde. Salí al balcón para tomar un poco de aire fresco y calmar mi corazón desbocado. Diga, dije, intentando que mi voz sonara normal. Al otro lado de la línea hubo un silencio, solo una respiración pesada. Luego, una voz masculina, grave y cansada, respondió. Soy Leonardo Polanco. He recibido su mensaje. Su voz era exactamente como la había imaginado, tranquila en la superficie, pero pude sentir un temblor subyacente. El temblor de unos cimientos que acababan de agrietarse. Gracias por llamar, dije. ¿Es una broma? Preguntó directamente. Sin preámbulos. Eso me gustó. Ojalá lo fuera, respondí, sintiendo la garganta seca. Pero me temo que no. Tengo pruebas. Mensajes, fotos, incluso sus planes para este fin de semana. Le oí suspirar profundamente. El suspiro de un hombre cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba. Este fin de semana. Natalia me dijo que iba a la sierra con unos compañeros de trabajo a un evento de la empresa. Su voz sonaba como si hablara más consigo mismo que conmigo. Mi marido me dijo que iba a un seminario con clientes en Sevilla, repliqué. Van a encontrarse en nuestra casa rural en la sierra. La mención de la casa rural fue como un golpe. El silencio al otro lado de la línea se hizo más denso. La casa rural que yo había comprado. La casa rural que, posiblemente, él había diseñado. Ambos habíamos sido traicionados en un espacio que, por derecho, nos pertenecía. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó finalmente. Había vacilación en sus palabras. Era el momento decisivo. Respiré hondo y reuní todo mi valor. Quiero que los pillemos allí juntos. Antes de que tengan tiempo de descorchar el vino o quitarse las chaquetas. De nuevo, silencio. Podía imaginar a Leonardo al otro lado, sopesando mis palabras. Una petición descabellada. Un guión de película. Estaba preparada para que se negara, para que me considerara una loca. No quiero un escándalo, dijo al cabo de un momento. No quiero gritos. Yo tampoco, respondí rápidamente. Solo quiero que nos vean, que se enfrenten a la verdad sin posibilidad de nuevas mentiras o excusas. Volví a oír su respiración, sintiendo el conflicto interno que se libraba en él. El deseo de huir de esa amarga realidad luchaba contra el deseo de mirarla de frente. De acuerdo, dijo finalmente. Esa única palabra sonó pesada. Estaba cargada de resignación y determinación. Pero primero, reunámonos. Quiero ver todo lo que sabe con mis propios ojos. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo, haciendo que mis rodillas flaquearan. No estaba sola, tenía un aliado. Por supuesto, dije. ¿Cuándo y dónde? Acordamos vernos al día siguiente, sábado por la mañana, en una pequeña cafetería de un área de servicio en la A1, de camino a la sierra. Territorio neutral, a medio camino entre nuestros mundos rotos. Después de colgar, me quedé en el balcón, mirando Madrid, ahora en plena ebullición. Mi estado de ánimo había cambiado. El vacío que sentía por la mañana ahora estaba lleno de un propósito claro, de una extraña alianza forjada en el mismo dolor. Éramos dos extraños, unidos por la traición, y estábamos a punto de enfrentar la tormenta juntos. El sábado por la mañana, el cielo estaba gris, como si hasta el tiempo sintiera la tensión que flotaba en el aire. Conducía sola por la concurrida autovía. La música que normalmente me acompañaba en mis viajes, ahora parecía una distracción molesta. Así que apagué la radio.
El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el leve zumbido del motor. Mi mente era un hervidero. Repasaba todos los escenarios posibles de lo que podría suceder cuando me encontrara con Leonardo. Llegué al área de servicio media hora antes de la hora acordada. Estaba bastante concurrida. Familias que iban de fin de semana y viajeros que paraban a descansar. Elegí una cafetería discreta en un rincón. Pedí un café solo y me senté en una mesa desde la que se veía perfectamente la entrada. Podía ver a todo el que entraba y salía. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón latía un poco más rápido. Exactamente a las 10:00, entró un hombre alto con una chaqueta de color camel. Su paso era decidido, pero sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Lo reconocí al instante por la foto de su perfil. Leonardo. El cansancio en sus ojos era mucho más real en persona. Miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de reconocimiento brilló en ellos. Asentí levemente. Se acercó a mi mesa y se sentó en la silla de enfrente sin decir una palabra, sin saludos formales, sin presentaciones. Ya nos conocíamos de la manera más extraña y dolorosa posible. Pide algo, le ofrecí, tratando de romper el incómodo silencio. Negó con la cabeza. No, gracias. Vayamos al grano. Suspiré y saqué el teléfono del bolso. Lo coloqué sobre la mesa, entre mi taza de café y un pequeño bote de desinfectante de manos. Abrí la galería, fui a la carpeta que había preparado y le deslicé el teléfono. Aquí tienes, dije en voz baja. Leonardo miró el teléfono durante unos instantes antes de cogerlo. Tenía las manos grandes y fuertes. Las manos de un arquitecto, un hombre que construye cosas. La ironía era cruel. Las manos que tanto habían construido ahora tenían que sostener la prueba de lo que estaba destruido. Empezó a deslizar la pantalla con el pulgar. Seguí atentamente su rostro, vi cómo se le tensaba la mandíbula al leer los cariñosos mensajes entre Alejandro y Natalia. Vi cómo un músculo se contraía en su sien al ver sus selfies juntos, sonriendo felices. Vi cómo contenía la respiración al ver las pruebas de los pagos con tarjeta, las habitaciones de hotel y las cenas románticas. Pero la reacción más fuerte llegó con una foto en particular. La foto de Natalia posando en la terraza de la casa rural. Vi cómo su mano se aferraba al teléfono. Los nudillos se le pusieron blancos, y sus ojos se centraron en los detalles del fondo. Las vigas de madera que él había elegido, el diseño de la barandilla, las baldosas del suelo. En ese momento, supe que no estaba viendo solo una foto de su esposa infiel. Estaba viendo la traición dentro de su propia obra maestra. Estaba viendo la mentira profanando el espacio que él había creado con su propio sudor e imaginación. Dejó el teléfono sobre la mesa, muy despacio, como si fuera de cristal frágil. Se reclinó en la silla, cerró los ojos por un momento, y dejó escapar un suspiro increíblemente pesado. Esas baldosas. Las elegí yo, dijo con voz ronca. Cada pequeño detalle de esa casa lo elegí yo. Natalia decía que no le gustaba mucho ir, que era demasiado tranquilo. Soltó una risa seca, desprovista de todo humor. Resulta que simplemente no le gustaba ir conmigo. El silencio envolvió nuestra mesa. Le di tiempo para asimilarlo. Yo conocía ese dolor, el dolor de darte cuenta de que un lugar que consideraba sagrado había sido profanado. Yo ya lo sospechaba, dijo de nuevo, mirando al vacío más allá de la ventana. Desde hace mucho tiempo. Se había vuelto más distante, se enfadaba por tonterías, se negaba a hablar en serio, a ir a terapia de pareja. Siempre decía que yo trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para ella. Ahora lo entiendo. No necesitaba mi tiempo, porque se lo estaba dando todo a otro. Era mi turno de compartir. Le conté la historia de Alejandro, cómo las pequeñas mentiras se habían acumulado hasta formar una montaña, cómo había ignorado mis sentimientos, cómo nuestra situación financiera se había visto comprometida por el lujoso estilo de vida de Alejandro. Un hecho del que él no tenía ni idea. Hablamos durante casi una hora, no como dos extraños, sino como dos personas en el mismo barco, atrapadas juntas en la tormenta de la traición. Ya no estábamos solos. Todavía tengo una copia de la llave de la casa, dijo Leonardo de repente. Sus ojos ahora me miraban directamente, con un nuevo brillo, un brillo de determinación. Natalia no sabe que la guardé. Alejandro cree que este fin de semana estoy en un viaje de negocios en Barcelona. No puede ni imaginarse que estoy cerca de la sierra. Entonces iremos nosotros primero, dijo Leonardo. Los esperaremos allí. Pero como dije, sin gritos ni escándalos. Simplemente estaremos sentados, que nos vean, y que la verdad haga el resto. Estaba completamente de acuerdo. Nuestro plan ahora parecía real, tangible. Acordamos los detalles. Llegarían sobre las 6 de la tarde del día siguiente. Nosotros estaríamos allí desde por la mañana para preparar nuestra escena. Seríamos los espectadores y los protagonistas de la última función de nuestros matrimonios.
Cuando nos separamos en la cafetería, no hubo apretón de manos ni largas despedidas, solo un breve asentimiento, una comprensión silenciosa. Éramos socios en esta dolorosa misión. De vuelta a casa, me sentí extraña. Mi carga no era más ligera, pero ya no la llevaba sola. Había alguien más que la entendía, alguien que estaría a mi lado cuando la tormenta estallara. El cielo seguía gris, pero me pareció ver un débil rayo de luz a lo lejos. No la luz de la esperanza de arreglar lo que ya estaba roto, sino la luz de un final definitivo. Y por el momento, eso era suficiente. El domingo por la mañana salí de Madrid cuando el cielo aún estaba teñido de un violeta pálido. Las carreteras estaban despejadas, lo que me permitió conducir en silencio, acompañada solo por mis pensamientos. A medida que dejaba atrás la ciudad, el aire que entraba por la ventanilla entreabierta se volvía más puro. Comencé a percibir el olor a pino y a la frescura de la montaña. La sierra, el lugar que debía ser un refugio, el guardián de dulces recuerdos. Ahora se sentía como el campo de batalla al que me dirigía. La casa rural estaba un poco aislada, al final de un pequeño camino de tierra rodeado de una densa vegetación. Cuando giré por el sendero de grava, la vi, una construcción de madera de 2 plantas que parecía fundirse con la naturaleza circundante. Hermosa, serena y llena de mentiras. Aparqué mi coche junto a un sedán plateado que ya estaba allí. El coche de Leonardo ya había llegado. Mi corazón se aceleró un poco. Esto era real, todo estaba sucediendo. Cogí mi bolso del asiento del copiloto y, respirando hondo para calmarme, salí del coche. El aire matutino de la sierra era fresco y ligeramente húmedo. A lo lejos, el susurro del viento entre los pinos servía de melancólica banda sonora. La puerta de la casa no estaba cerrada con llave. La empujé lentamente y entré. Leonardo estaba de pie frente al gran ventanal del salón, que daba directamente a un pequeño embalse. Sostenía una taza de café de la que se elevaba un fino hilo de vapor. No se giró cuando entré, como si ya hubiera sentido mi presencia. «¿Llevas mucho tiempo aquí?». Mi voz sonó un poco ronca. Como una hora respondió, todavía mirando el agua. Necesitaba tiempo para volver a ver este lugar. Entendí a qué se refería. Dejé mi bolso en uno de los sofás y me acerqué a él para contemplar el mismo paisaje. El embalse esa mañana estaba en calma, de un color gris plomizo. Recordé haber estado en ese mismo lugar con Alejandro hacía 3 años. Después de un aborto espontáneo, Alejandro me había abrazado con fuerza. Me había prometido que superaríamos todo juntos, que este lugar sería testigo de cómo reconstruiríamos nuestra felicidad. Esa promesa ahora parecía veneno. La última vez que estuve aquí fue hace 3 años, dije en voz baja, más para mí que para Leonardo. Después de perder a nuestro primer hijo, Leonardo finalmente se giró y me miró. En sus ojos cansados ya no había una pizca de lástima, sino la comprensión de alguien que sabe lo que es la pérdida. Natalia también deseaba desesperadamente tener hijos, dijo en voz baja. Después de 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, dejó de hablar del tema. Pensé que era porque le dolía demasiado. Resulta que su mente estaba en otra parte. Nos sumimos de nuevo en el silencio, cada uno perdido en su propio dolor. No había lágrimas, solo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y promesas rotas. En ese silencio, encontramos una extraña conexión. No éramos amigos, ni siquiera conocidos. Éramos 2 almas heridas, de pie sobre las ruinas de nuestros matrimonios, tratando de encontrar una manera de no derrumbarnos con ellos. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? Una pequeña duda se coló en mi mente. Leonardo negó lentamente con la cabeza. Su mirada volvió al embalse. No. Quizás si fuera solo por venganza, sí, pero no lo es. Se trata de obligarlos a enfrentarse a la realidad sin adornos. De recuperar la verdad que nos robaron. Sus palabras me dieron fuerza. Sí, tenía razón. No se trataba de hacerles daño, se trataba de detener nuestro propio dolor, de cerrar un capítulo sin dejar preguntas sin respuesta, sin dejar espacio para más manipulaciones. Entonces, preparemos la escena, dije. Mi voz sonaba más firme. Empezamos a actuar, no como anfitriones preparando una fiesta, sino como criminalistas, reconstruyendo la escena de un crimen. Cada uno de nuestros movimientos estaba cargado de significado. Un ritual silencioso. Comencé limpiando la larga mesa de madera en el centro de la habitación, la mesa donde Alejandro y Natalia probablemente se habían sentado a menudo, planeando su próxima mentira. Froté la superficie hasta que brilló, como si intentara borrar las huellas de su traición. Leonardo fue a su coche y volvió con una botella de vino tinto. El vino favorito de Natalia, dijo, colocando la botella en el centro de la mesa. Un pequeño detalle que causaba un dolor inmenso. Saqué 4 copas de cristal del armario de la cocina.
Las mismas copas que Alejandro siempre insistía en usar cuando veníamos aquí, era parte de su ritual para demostrar buen gusto. Las coloqué sobre la mesa, perfectamente alineadas. 2 a un lado, 2 al otro. Una disposición perfecta para una confrontación. Movimos 2 grandes sillones para que quedaran de espaldas a la entrada. De esa manera, cuando entraran, no tendrían más remedio que rodearlos y encontrarse con nosotros cara a cara. No íbamos a atacar por la espalda, los esperaríamos de frente. Ajustamos la iluminación de la habitación para que fuera cálida, amarillenta, no demasiado brillante para no crear una tensión innecesaria, pero lo suficientemente clara como para captar cada matiz de las expresiones que más tarde aparecerían en sus rostros. Queríamos verlo todo. La sorpresa, la culpa, el miedo. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté, mientras nos sentábamos un momento para evaluar el resultado de nuestro trabajo. La habitación parecía tan normal, tan pacífica. Una trampa perfecta. Leonardo negó con la cabeza. Natalia llorará. Es su arma. Alejandro. No lo sé. Quizás se enfade, quizás suplique. Pero de una cosa estoy seguro, ninguno de los dos estará preparado para que lo sepamos todo. No estarán preparados para nosotros. Pasamos el resto del día hablando, ya no de la traición, sino de nosotros mismos. Le conté mi sueño de abrir una pequeña librería en Cantabria, un sueño del que Alejandro siempre se había reído, llamándolo poco realista. Leonardo me contó cómo una vez estuvo a punto de dejar la arquitectura para irse a Francia a estudiar para ser panadero. Hablamos de esas versiones de nosotros mismos que habíamos perdido hacía mucho tiempo, enterradas bajo capas de compromisos y sacrificios en nuestros matrimonios. Afuera, el cielo comenzó a teñirse lentamente de naranja. El reloj de la pared marcaba las 5 de la tarde. Menos de una hora, dije en voz baja. ¿Tienes miedo? Leonardo me miró a los ojos. No le tengo miedo a la verdad. Le tengo miedo a perdonar lo que no merece ser perdonado. Asentí lentamente. Salimos a la terraza y nos quedamos de pie, uno al lado del otro, viendo la puesta de sol. Una ligera brisa traía el olor a pino y a silencio. El tiempo pareció detenerse. Estábamos listos. La escena estaba preparada. Ahora solo quedaba esperar a que aparecieran los actores principales. A las 17:57, el aire dentro de la casa se había vuelto tan denso y tenso que parecía la cuerda de una guitarra, a punto de romperse. Leonardo y yo estábamos sentados en silencio en los 2 sillones, de espaldas a la entrada. Éramos como 2 estatuas esperando el comienzo de la función. Sobre la mesa, entre nosotros, se alzaba la botella de vino tinto, rodeada de las copas de cristal vacías. En el sillón junto a mí, había un grueso sobre de papel. Dentro, estaban todas las municiones que necesitábamos. Copias de sus conversaciones, impresiones de los extractos de las tarjetas de crédito, incluso una breve grabación de audio de una llamada a la secretaria de Alejandro, quien despreocupadamente confirmó que no había ningún seminario programado en Sevilla para ese fin de semana. No habíamos venido con las manos vacías. Y entonces lo oímos. El crujido de la grava bajo las ruedas de un coche. El sonido fue tan fuerte en ese silencio que se clavó directamente en mi corazón. Leonardo se giró y me miró. Sus ojos preguntaban sin palabras. No dije nada, solo asentí brevemente y con firmeza. Había llegado la hora. Un todoterreno negro se detuvo justo delante de la terraza. Podíamos verlo claramente a través de los grandes ventanales. Alejandro fue el primero en salir, por el lado del conductor. Llevaba una chaqueta de cuero. En una mano, una pequeña bolsa de viaje, y en la otra, una bolsa de regalo. Parecía relajado, feliz. A continuación, del lado del copiloto, salió Natalia. Sostenía un ramo de tulipanes de un rosa pálido. Reían juntos. El sonido de su risa, alegre y despreocupada, nos llegaba débilmente desde fuera. Parecían una pareja de recién casados llegando a su pequeño paraíso. Esa visión fue como un puñal en el estómago. La ilusión de su felicidad, construida sobre nuestro dolor. La llave giró en la cerradura. La puerta de madera se abrió con un crujido. Natalia entró primero. Con la sonrisa todavía en su rostro, entró elegantemente en la habitación. Su mirada recorrió el espacio, y entonces su sonrisa se congeló. Literalmente, se congeló a medio camino, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su vida. Sus ojos, hasta entonces brillantes, se abrieron de par en par, llenándose primero de confusión y luego de horror, mientras su mirada pasaba de mí a Leonardo, sentado a mi lado. Alejandro, que la seguía, chocó contra su espalda porque ella se había detenido en seco. ¿Qué pasa, cariño? Su voz aún sonaba alegre. Luego levantó la cabeza, siguiendo la mirada de Natalia. Y en ese instante, nuestros ojos se encontraron.
Vi cómo el cambio se producía en cuestión de segundos. Confusión, shock, negación y finalmente, un pánico tan puro que casi se podía tocar. La bolsa de regalo se le cayó de las manos. Una botella de champán caro que había dentro rodó por el suelo de madera, y se estrelló contra la pata de una mesa. ¡Pum! Un pequeño estallido, seguido del sonido de la espuma derramándose, llenando la habitación con un agudo olor a alcohol. La boca de Natalia se abrió, pero no salió ningún sonido. El ramo de tulipanes se le escapó de los dedos. Los delicados pétalos rosas se esparcieron por el suelo. Era la metáfora visual perfecta de lo que acababa de ocurrir. Su fantasía se había hecho añicos. El silencio, roto por el estallido del champán, volvió, aún más pesado y sofocante que antes. Dejé que el momento se alargara unos segundos, para que fueran plenamente conscientes de su situación. Entonces hablé. Bienvenidos a vuestro fin de semana. Mi voz sonó ligera como una brisa, serena, en completo contraste con la atmósfera electrificada. Hemos preparado el vino, los asientos y la verdad. Alejandro estaba paralizado. Sus labios se apretaron en una línea dura. Su rostro palideció. Natalia dio medio paso hacia atrás, lanzando una mirada a Leonardo, como buscando ayuda, una salida a esa pesadilla. Pero no había salida. No había dónde esconderse. El telón se había levantado. La función estaba a punto de comenzar. Los fragmentos de la botella de champán rota brillaban en el suelo de madera, reflejando la cálida luz de la habitación. El agudo olor a alcohol se mezclaba ahora con el aroma de los tulipanes pisoteados y marchitos. En medio de ese pequeño caos, los cuatro permanecíamos inmóviles, atrapados en una escena surrealista. El primero en moverse fue Alejandro, el primero en intentar recoger los pedazos de la realidad que acababa de estallar en 1000 pedazos. Sofía, comenzó con voz ronca. Esto no es lo que parece. Hizo un paso adelante, levantando una mano como si intentara calmarme, como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser domado. Una risa seca, sin una pizca de alegría, se escapó de mis labios. La frase manida, la primera línea de defensa de cualquier infiel atrapado. Ah, sí, dije, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y qué es lo que debería parecer? Explícamelo, Alejandro. ¿Qué debería pensar del mensaje de Natalia diciendo que está deseando verte en nuestra casa rural, o de ese conjunto de lencería que ha preparado especialmente para ti? El rostro de Alejandro se descompuso. Claramente, no esperaba que yo conociera detalles tan específicos. Sus ojos se desviaron hacia Natalia con una mirada de pánico. Continué. Mi voz era tranquila y firme, como la de un fiscal leyendo los cargos. ¿Qué debería pensar de los cargos en la tarjeta de crédito de restaurantes caros a los que nunca hemos ido juntos? ¿O del registro de ese taxi que te llevó al barrio de Natalia cuando supuestamente estabas hasta tarde en la oficina? Cada pregunta era un golpe certero. Lo supe por cómo se le cayeron los hombros, por cómo evitaba mi mirada. Fue el turno de Leonardo de levantarse. No miró a Alejandro. Sus ojos estaban fijos en su esposa, Natalia, que temblaba junto a la puerta. ¿Y yo, Natalia?, dijo Leonardo, su voz grave vibrando con emociones contenidas. ¿Qué debería pensar yo? Me dijiste que ibas a un evento de empresa en la sierra con tus compañeros. Incluso me enviaste un mensaje anoche, justo antes de apagar el teléfono. Buenas noches, te echo de menos. ¿Eso también me lo estoy inventando? La pregunta de Leonardo rompió las defensas de Natalia. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Leo, por favor, no hagas esto. Logró decir entre sollozos. ¿No hacer qué? La voz de Leonardo subió una octava. Su dolor era ahora audible. ¿No estar aquí para enfrentarme a la verdad? ¿No ver cómo mi mujer me engaña en la casa que construí con mis propias manos? Esa última frase fue un golpe bajo, incluso para mí. Esa casa era su creación. Cada rincón era la encarnación de su arte y su amor, y ellos la habían profanado. Me acerqué a la mesa y cogí el grueso sobre que había preparado. No he venido aquí a discutir, dije, mi voz tomando de nuevo el control de la habitación. He venido con hechos. Alejandro miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. En un arrebato de ira y desesperación, lo agarró y lo abrió bruscamente. Sacó un fajo de papeles. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente las líneas, cómo su rostro cambiaba al ver las impresiones de sus propias conversaciones, las pruebas fotográficas, los informes financieros. Sus ojos, hasta entonces llenos de pánico, ahora enrojecieron de furia. Unos segundos después, arrojó los papeles al suelo. ¿Me has estado espiando?, gritó, perdiendo finalmente el control. Le miré directamente a los ojos, sin inmutarme. No te he estado espiando, Alejandro, he confirmado la verdad.
Una verdad que sospechaba desde hacía demasiado tiempo. Y como tú fuiste tan meticuloso con tus mentiras, yo tuve que ser aún más meticulosa para encontrarla. Natalia se dejó caer en una de las sillas del comedor. Su cuerpo se sacudía por los sollozos. Leonardo no se movió para consolarla. Se quedó allí, mirando a su mujer con una mezcla de decepción, rabia y una profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Leonardo a Natalia. Su voz volvió a ser grave, pero ahora sonaba más fría. 7 meses, susurró Natalia. 7 meses. 210 días de mentiras. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. Durante esos 7 meses, yo todavía intentaba ser una buena esposa, tratando de arreglar lo que pensaba que iba mal en nuestro matrimonio, sin saber que estaba luchando sola. Alejandro se acercó de nuevo a mí, esta vez con una mirada suplicante. Sofía, cometí un error. Sé que he cometido un error terrible, pero eso no significa que haya dejado de quererte. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Basta, dije, y mi voz se quebró por primera vez, no por tristeza, sino por la ira que finalmente había alcanzado su punto álgido. No me hables de amor, Alejandro. Si el amor del que hablas es el que te permite engañarme con otra mujer, no lo quiero. Hice una pausa, permitiendo que un amargo recuerdo aflorara, mientras mi mirada recorría la habitación. Y si el amor del que hablas es el que te permite traer a tu amante al mismo lugar donde perdimos a nuestro hijo, puedes quedártelo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. Se hizo un silencio total en la habitación. Incluso los sollozos de Natalia cesaron. Vi a Alejandro quedarse helado. Su rostro era el de alguien que acababa de recibir una bofetada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese recuerdo, nuestra herida más profunda, era el arma definitiva contra la que nunca podría luchar. Le dirigí una última mirada. Puedes irte ahora o puedes sentarte y escuchar hasta el final. Pero si crees que todavía hay una oportunidad de perdón, es que no sabes quién soy en absoluto. Leonardo se giró hacia Natalia, luego me miró a mí. Necesito tomar un poco de aire. Asentí. Yo también. Salimos los dos, pasando junto a Alejandro y Natalia, que seguían clavados en sus sitios. Fuimos a la terraza, dejándolos solos entre los escombros de las mentiras que acabábamos de dinamitar. Afuera, el cielo de la sierra ya estaba casi oscuro. El viento entre los pinos soplaba más fuerte que antes. La tormenta no había hecho más que empezar. Después de pasar unos minutos en la terraza, permitiendo que el aire fresco nos despejara la mente, volvimos al salón. El ambiente en el interior era el de la posguerra. Alejandro y Natalia estaban ahora sentados en sillas, lejos el uno del otro, sin mirarse. Los papeles con las pruebas de su traición estaban esparcidos por el suelo como hojas secas caídas. El aire estaba impregnado de arrepentimiento y de una verdad dolorosa. Acerqué una silla y me senté justo enfrente de Alejandro. Leonardo se sentó a mi lado. Su mirada, fría y directa, estaba fija en Natalia. Durante un largo rato nadie dijo nada, hasta que puse una segunda carpeta sobre la mesa. Era de color azul, a diferencia del sobre anterior. Sentí como el ambiente cambiaba al instante. Alejandro, comencé, mirándole a los ojos. ¿Alguna vez le contaste a Natalia por qué hemos tenido cuentas bancarias separadas durante los últimos 6 años? El cuerpo de Alejandro se tensó. Me miró con una expresión suplicante. Sofía, eso no tiene nada que ver con... Yo se lo contaré, le interrumpí, sin darle oportunidad de excusarse. Dirigí mi mirada a Natalia, que ahora me miraba confundida. Probablemente no lo sepas, Natalia, pero este hombre al que tanto admiras, Alejandro, acumuló más de 80.000 euros en deudas de juego en 2018. Sus padres tuvieron que pagarlas en secreto para salvar su carrera. Después de eso, tuve que separar nuestras finanzas. No por desconfianza, sino porque vi de primera mano lo bien que se le da ocultar algo de esa magnitud. El shock en el rostro de Natalia era genuino. Estoy seguro de que Alejandro nunca te lo contó, porque no tiene nada que ver con lo de hoy, espetó Alejandro. Sí que lo tiene, repliqué con calma. Todo tiene que ver con la mentira. Alejandro, justificaste tu aventura diciéndole a tu amante que yo estaba demasiado ocupada, que era demasiado fría, pero te olvidaste de mencionar que era yo quien sostenía la mayor parte de nuestra carga financiera. Era yo quien pagaba la hipoteca de esta casa cada mes mientras tú jugabas y mentías a mis espaldas. Alejandro bajó la cabeza. No tenía nada más que decir. Mi verdad había desarmado todas sus excusas. Ahora era el turno de Leonardo. Su voz, firme pero gélida, se dirigió a Natalia. Y tú, Natalia, me dijiste que el banco estaba retrasando la aprobación del crédito para arreglar el tejado de nuestra casa. Pero en realidad, transferiste 15.000 euros a un centro de rehabilitación a las afueras de Madrid. El beneficiario, Yuri Sokolov. Tu hermano,
¿verdad? Natalia se quedó sin palabras. Su rostro se volvió aún más pálido. No quería preocuparte, no dijo Leonardo. No querías compartir la verdad. Has estado viviendo dos vidas, una conmigo, otra con Alejandro. Y lo peor es que ambas estaban construidas sobre secretos. Me mentiste sobre los problemas de tu familia, y estoy seguro de que a Alejandro tampoco se lo contaste. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Asentí lentamente. Eso es lo único que tenéis en común, dije, mirando alternativamente a Alejandro y a Natalia. Nunca habéis sido sinceros ni con nosotros, vuestros cónyuges, ni siquiera entre vosotros. Solo mostrabais una versión bellamente empaquetada de vosotros mismos, la que creíais que le gustaría al otro. Natalia empezó a llorar de nuevo. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero lo permitiste, repliqué. No sé qué es más doloroso, ser traicionada o darme cuenta de que la persona que te traiciona ni siquiera tiene el valor de admitir que se equivocó desde el principio. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Lo siento, Sofía. De verdad. Lo siento mucho. Le miré. Una pizca de lástima se mezcló con mi ira. Lo siento, no cambia los hechos, Alejandro. Y el amor, si es que alguna vez existió, tampoco puede salvar un matrimonio podrido desde la raíz. Leonardo se puso de pie. Ya no parecía enfadado, solo infinitamente cansado. Natalia dijo, ¿sabes qué es lo que más duele? No es la infidelidad. Es que ni una sola vez, ni por un segundo, pensaste en confiarme tus problemas. Decidiste que yo no era digno de que compartieras tus dificultades conmigo. Justo cuando parecía que todas las cartas de la mentira estaban ya sobre la mesa, cuando pensábamos que nada más podía sorprendernos, Natalia se levantó de repente. Sus manos se aferraron al borde de la silla. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero había algo más en ellos. Una mezcla de miedo y desconcierto. Hay algo más que no he dicho. Su voz temblaba. Todas las miradas se centraron en ella. Leonardo frunció el ceño. Alejandro la miraba con recelo. Natalia tragó saliva con dificultad. Sus ojos se desviaron hacia Alejandro y luego se detuvieron en mí. Estoy embarazada. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación, tan absoluto que el tic-tac del reloj de pared de madera parecía ensordecedor. Cada segundo era como una cuchilla cortando el aire. Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué has dicho? Natalia asintió. Sus labios temblaban. Me enteré la semana pasada. Iba a decírtelo aquí, este fin de semana. Esta última frase la dijo mirando a Alejandro. Leonardo se quedó petrificado. La expresión de su rostro era indescifrable. Luego preguntó, con una voz que era casi un susurro, ¿es mío? Natalia se volvió hacia él. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Sí, estoy segura. Con Alejandro siempre usamos protección. Mi mundo pareció dar una vuelta de campana. Por unos segundos, mi mente se quedó en blanco. Nadie nos había preparado para esto. No había guión. No había un plan para manejar la bomba de relojería que acababa de estallar en medio de nosotros. La llegada de una nueva vida cambiaba toda la dinámica de esta confrontación, convirtiéndola en algo mucho más complejo, mucho más doloroso. La confesión de Natalia quedó suspendida en el aire denso. La bomba de relojería había detonado sin sonido, pero su impacto era devastador. Una nueva vida, concebida en medio de un mar de mentiras y destrucción. Por un momento, mi mente se desconectó por completo. El guión que había planeado tan meticulosamente, la confrontación que había controlado con tanta frialdad, acababa de ser arrojada a una dimensión de caos impredecible. El primero en recuperarse del shock fue Alejandro. Pero su reacción no fue la de un hombre que acaba de descubrir que su amante está embarazada. Sí, había sorpresa, pero lo que dominaba era el horror y el desprecio. Sus ojos se movieron rápidamente del rostro de Natalia a su vientre y de vuelta a su rostro. ¿Estás embarazada de él?, preguntó con voz ahogada. Señaló con la barbilla a Leonardo. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció de él, con tanto desdén, como si ese embarazo fuera una complicación molesta, una mancha en su perfecta huida de la realidad. Y por primera vez en toda la noche, vi un destello de desafío en los ojos de Natalia. A través de sus sollozos y su rostro hinchado, le lanzó a Alejandro una mirada penetrante. No lo llames, él susurró. Tiene un nombre. Es Leonardo, mi marido, y sí, cometí un error al traicionarlo, pero al menos nunca le mentí sobre mis sentimientos hacia ti. Las palabras de Natalia fueron una doble bofetada para Alejandro. Primero, la confirmación de que el niño no era suyo. Segundo, la acusación implícita de que el amor de Alejandro por mí no era más que una farsa. Vi a Alejandro dar un paso atrás. Su rostro se había convertido ahora en una máscara impenetrable. Shock,
¿Vergüenza o quizás el vacío absoluto de un hombre que se da cuenta de que lo ha perdido todo? Me había perdido a mí, y, al parecer, nunca había tenido realmente a Natalia. Solo había sido una parada en el camino, un escape temporal. Mientras los tres estaban envueltos en este nuevo drama, sentí algo extraño. Claridad. El embarazo de Natalia era un shock, pero para mí, no cambiaba nada. Era su problema, era la consecuencia de sus acciones. Su caos ya no era mi caos. Este nudo complicado que acababa de formarse, en realidad, solo reforzaba mi decisión de cortar los hilos que me ataban a todos ellos. Respiré hondo, calmando el pulso que se había acelerado por un momento. Volví a ser la Sofía que conocía, la directora financiera, tranquila, metódica, siempre centrada en el resultado final. Creo que ya hemos tenido suficientes sorpresas por una noche. Mi voz cortó la tensión entre ellos. Me incliné hacia adelante, recogí mi bolso del suelo, lo abrí, y saqué la última carpeta, de color burdeos. La deposité lentamente sobre la mesa de centro, junto a la botella de vino aún intacta. Y ya que todas las cartas están sobre la mesa, no voy a alargar esto. Abrí la carpeta. Dentro había una pila de papeles perfectamente ordenados. Esta es la demanda de divorcio y toda la documentación financiera que he preparado, expliqué. Nuestros activos comunes ya han sido legalmente transferidos a cuentas separadas. Todo ha sido revisado por mi abogado. A diferencia de algunos presentes en esta sala, no he ocultado nada. Alejandro miró los papeles con incredulidad. Sofía, no. Puedes leerlos ahora o negarte a firmar, continué, ignorando la súplica en su voz. Pero no cambiarás mi decisión. Al otro lado de la habitación, Natalia se había vuelto a sentar. Sus manos rodeaban instintivamente su vientre. Leonardo se volvió hacia ella. La frialdad de su rostro se disolvió lentamente, dando paso a una expresión de agotamiento y resignación. Necesito tiempo para asimilar todo esto, le dijo a Natalia. Su voz era baja pero controlada. Pero si tienes a ese bebé, me haré cargo de él. El niño no tiene la culpa de nada. Vi un destello de gratitud en los ojos de Natalia. Asintió, demasiado ahogada por los sollozos para hablar. Lo sé. Gracias por decir eso. Volví a mirar a Alejandro. No sé si te queda algo más que decir, pero si es así, ahora es el momento. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, atormentados. Sofía, dijo. Nada de esto. Nada de esto vale la pena para destruir nuestro matrimonio. Teníamos tantos buenos recuerdos. Ahí estaba, su última carta. Los recuerdos. Asentí. Es verdad, Alejandro. Teníamos muchos buenos recuerdos. Pero el hecho de que decidieras cambiarlos todos por las dudosas emociones de una aventura con alguien que ni siquiera era sincera con su propio marido, significa que debo proteger el resto de mi vida de tus malas decisiones. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta. Con un movimiento firme, firmé en todas las páginas donde se requería mi firma. En la silenciosa habitación, el sonido de la punta del bolígrafo deslizándose sobre el papel fue nítido. Cada trazo era una liberación. Ya no me aferraba a un matrimonio frágil. Ya no intentaba confiar en alguien que no merecía mi confianza. Al dejar el bolígrafo, me sentí más ligera. Más ligera de lo que me había sentido en años. Miré a Alejandro, el hombre que una vez fue toda mi juventud, el sueño de mi familia. Buena suerte, le dije. La vas a necesitar. Cuando me levanté, Leonardo también se levantó. Me hizo un respetuoso gesto con la cabeza. La espero en el coche, Sofía. Si necesita algo, avíseme. Asentí, agradecida por su tranquila presencia esa noche. Justo cuando me disponía a irme, Natalia se me acercó, vacilante. Sé que no merezco pedir perdón, dijo en voz baja. Pero de verdad que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La miré directamente a los ojos. Ya no había ira, solo claridad. Las personas más peligrosas no son las que son abiertamente malas, le dije. Son las que se convencen a sí mismas de que son buenas personas mientras siguen viviendo una mentira. Se quedó helada por un momento ante mis palabras, y luego se apartó. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a Alejandro mirando fijamente los papeles sobre la mesa, y a Natalia encogida en un rincón, abrazando lo único a lo que podía aferrarse. La vida que acababa de confesar que crecía en su interior. Dejamos la casa rural sobre las 9 de la noche. Nadie nos despidió. No era necesario. Caminamos en silencio. Solo el crujido de la grava bajo nuestros pies rompía el silencio nocturno. Leonardo me abrió la puerta del coche, un gesto de cortesía que parecía extraño en medio de todo ese caos. Luego se sentó en el asiento del conductor. Antes de arrancar el motor, se volvió hacia mí. ¿Le apetece comer algo?, preguntó. Conozco un pequeño mesón en el centro de Manzanares el Real.
Abren hasta tarde. No es nada del otro mundo, pero la comida reconforta. Me eché a reír. Una risa ronca e inesperada, pero se sintió muy real. Después de todo el drama, de todas las lágrimas y mentiras, esa simple pregunta pareció abrumadoramente normal. Sí, respondí. Vamos. Me muero de hambre. Nos sentamos uno al lado del otro en el modesto restaurante, iluminado por un letrero de neón que parpadeaba ligeramente. La cálida luz amarilla caía sobre la desgastada mesa de madera que teníamos delante. No intentamos analizar lo que acababa de suceder. En su lugar, hablamos de cosas más tranquilas, de aquella vez que Leonardo pensó en dejar la arquitectura por una escuela de panadería, o de mi sueño de abrir un café, librería en Cantabria, una idea que había abandonado después de que Alejandro la calificara de poco realista. Después de cenar, nos despedimos con un simple apretón de manos y un silencioso asentimiento. No nos convertimos en amantes, pero esa noche supe que había ganado algo más fundamental, un amigo. Alguien que había caminado conmigo a través de la noche más oscura de mi vida. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de una pequeña casa en un pueblo de la Costa da Morte, en Galicia. Tenía una taza de té caliente en las manos. Miraba las olas romper en la orilla del Atlántico. El divorcio de Alejandro se había finalizado en menos de 2 meses. Gracias a mi meticulosa preparación, la documentación, las pruebas y los activos claramente definidos, no opuso mucha resistencia. Probablemente entendió que cuanto más se alargara, más perdería. Obtuve la mayor parte de nuestros bienes, incluida una compensación monetaria por la casa rural, que se la vendía a él. No necesitaba un lugar lleno de fantasmas del pasado. La carrera de Alejandro en la firma financiera se estancó. Su jefa, una ejecutiva estricta pero justa, se enteró de alguna manera del caos en su vida personal. Oficialmente no se discutió nada, pero fue lentamente apartado de los proyectos importantes. De ser candidato al próximo puesto de director general, pasó a dirigir un equipo de segunda categoría. Natalia dio a luz la semana pasada. Leonardo me envió un mensaje. Ha nacido. Una niña sana. Los sentimientos son complicados, pero lo estamos intentando. Adjuntó una foto, una manita diminuta aferrada al dedo de Natalia. Leonardo miraba a la cámara con una ternura que nunca antes le había visto. No sabía si volverían a estar juntos como pareja, pero estaba claro que, aunque tarde, estaban aprendiendo a ser sinceros el uno con el otro y consigo mismos. Yo, mientras tanto, vivía sola en mi nueva casa junto al mar, no demasiado lejos del bullicio, pero lo suficientemente tranquila como para oír el sonido del viento cada mañana. Cambié de profesión. Ya no era directora financiera, sino asesora financiera independiente, trabajando a mi propio ritmo. No más reuniones estresantes, no más bombardeos de correos electrónicos a medianoche. También estaba aprendiendo a parar, a descansar, a respirar. Leonardo y yo seguíamos en contacto. No a menudo, pero de forma constante. A veces eran solo felicitaciones por las fiestas, a veces un mensaje. Acabo de ver un proyecto de una villa de estilo francés impresionante cerca de aquí y me he acordado de ti. Es una maravilla. Y a veces, solo una llamada de 15 minutos para preguntar. ¿Cómo estás? No necesitaba más. Habíamos atravesado juntos una de las noches más largas de nuestras vidas. Y aunque ninguno de los dos lo decía, sé que somos amigos. Ese tipo de amistad que no necesita etiquetas, que se entiende con una mirada. Ese día, estaba sentada en mi terraza con mi libro favorito mientras una guitarra acústica sonaba suavemente desde un pequeño altavoz a mi lado. Ya no pensaba en Alejandro. No había más dolor, ni arrepentimiento. Solo paz, tan tranquila como el mar en un día sin viento. Había sobrevivido a lo que una vez pareció imposible. Y lo más importante, me había reencontrado a mí misma. Alejandro había sido una parte importante de mi mundo, pero no era mi destino final. Entró en mi vida para enseñarme una lección muy cara. Para despertarme y hacerme entender que la confianza no debe entregarse a quien no sabe cómo cuidarla, que el amor no dura cuando la honestidad desaparece, y que el sacrificio ciego nos hace olvidar nuestro propio valor. Si alguien me preguntara ahora, Sofía, ¿te arrepientes de algo?, respondería sin dudarlo. No, porque algunas personas no vienen a nuestra vida para quedarse, sino para enseñarnos cuando es el momento de marcharse. Mi historia no es una tragedia, es un viaje de renacimiento. De una esposa traicionada, me he transformado en una mujer que se mantuvo en pie, se sanó y aprendió a quererse de nuevo. A veces, perder algo abre el camino a algo mucho mejor. Y estoy agradecida por haber tenido el valor de marcharme en el momento decisivo. 3 años. Un tiempo que parece toda una vida y, al mismo tiempo, como si fuera ayer. Estaba sentada en el porche que da al jardín, con un café de puchero y un cuaderno medio lleno. Desde aquí podía ver mi pequeño huerto. Los tomates cherry creciendo exuberantes,
los pimientos comenzando a enrojecer y las hojas de albahaca desprendiendo su aroma fresco con cada brisa. A lo lejos, el océano Atlántico se extendía, profundo y azul, bajo un cielo matutino despejado. Hace 3 años, en un día como este, estaba sentada en la casa rural de la sierra, esperando para dinamitar mi propio mundo. Hoy, estoy sentada aquí, en el nuevo mundo que he reconstruido sobre las ruinas. Y este mundo se siente mucho más sólido, más real. Ya no pienso en Alejandro a menudo. No porque lo evite conscientemente, sino porque ya no ocupa un lugar en mis pensamientos. El recuerdo de él se ha convertido en una película antigua que vi una vez. Conozco la trama, recuerdo algunas escenas, pero las emociones que una vez fueron tan intensas ahora están atenuadas, reemplazadas por una distancia segura. Hace unos meses, una vieja amiga de Madrid me envió un mensaje. Se había encontrado con Alejandro por casualidad en una feria inmobiliaria. Me dijo que parecía diferente. Más delgado, más callado. Dejó su antigua empresa un año después de nuestro divorcio y ahora trabajaba para una promotora más pequeña en Málaga. Se había mudado a otra ciudad, empezando de cero. Leí el mensaje sin sentir nada. Ni la satisfacción de que el karma le hubiera alcanzado, ni dolor residual. Solo una tranquila constatación. Su historia ya no era la mía. Era un extraño con el que una vez compartí cama durante años. Recé para que encontrara la paz, no por él, sino por mí, porque desearle paz significaba que yo era verdaderamente libre. Mi conexión con Leonardo se ha mantenido, transformándose en una amistad sincera y poco común. Hacemos una videollamada una vez al mes. Su llamada me pilló mientras regaba las plantas. Su rostro apareció en la pantalla, con la misma sonrisa cansada característica. Pero ahora había un brillo en sus ojos que antes no existía. Detrás de él, una niña pequeña de pelo rizado corría y reía. Es Nina. Acaba de aprender a decir mi nombre correctamente, dijo Leonardo con una leve sonrisa, mientras Nina le abrazaba la pierna. Le ha costado 2 años y medio decidir si soy Leo o papá Leo. Sonreí. Pareces feliz. Es mi mundo, respondió Leonardo. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más seria. Natalia y yo lo intentamos. Somos buenos padres para Nina, pero como pareja, nos dimos cuenta de que no se puede arreglar lo que ya está roto. Decidimos separarnos amistosamente hace 6 meses. Es mejor así, más honesto. No más secretos, no más fingimientos, solo una asociación para criar a nuestra hija. La noticia no me sorprendió. Algunas grietas son demasiado profundas para ser reparadas. Lo siento, pero me alegro de que hayáis encontrado un camino honesto, dije. Sí, la honestidad. Una lección cara, dijo él. ¿Y tú, Sofía? ¿Algún afortunado ha conseguido robarte el corazón en esa costa? Mi corazón no está disponible para ser robado ahora mismo. Estoy demasiado ocupada poseyéndolo yo misma, y es una sensación increíblemente agradable. Mi trabajo como asesora financiera me ha dado un nuevo propósito. No solo ayudo a mujeres recién divorciadas a reorganizar sus finanzas. Escucho sus historias. Veo en sus ojos el mismo miedo que una vez sentí, el miedo al futuro, el miedo a la soledad. Y puedo decirles, con total convicción, vas a estar bien. Eres mucho más fuerte de lo que crees, porque yo soy la prueba. Me he convertido en un faro para los barcos que una vez quedaron atrapados en la misma tormenta que yo. He convertido mis cicatrices en un mapa para que otras puedan encontrar el camino de vuelta a sí mismas. Cuando el sol comenzó a ponerse, cerré mi cuaderno y caminé hacia la playa frente a mi casa. Me quité las sandalias, dejando que la arena cálida tocara mis pies y que la espuma del mar los bañara. A menudo me preguntan, ¿has perdonado a Alejandro? Durante mucho tiempo no supe la respuesta, pero ahora lo entiendo. El perdón no era el objetivo. No necesitaba otorgarle mi perdón para sanar. Lo que necesitaba era la aceptación. Aceptar que todo aquello había sucedido. Aceptar que una vez fui herida tan profundamente. Aceptar que ese dolor me cambió. Y, lo más importante, perdonarme a mí misma. Perdonarme por no haber visto las señales antes. Perdonarme por haber sido una vez tan ingenua en el amor. Perdonarme por pensar que necesitaba a alguien más para estar completa. Ya no siento un vacío. Estoy completa por mí misma, pero no estoy sola. Mi vida puede ser más tranquila, pero es infinitamente más pacífica. Está llena de pequeñas cosas. El olor del café por las mañanas, la alegría de ver crecer mis plantas, la risa de una clienta cuando por fin se compra su primer coche con su propio dinero, y por supuesto, el sonido de las olas que me susurran constantemente. Todo está bien. El cielo se convirtió en un lienzo de tonos naranjas, rosas y púrpuras. Para mí, el nuevo amanecer llegó hace mucho tiempo, y cada día estoy agradecida por ese amanecer,
porque sé lo duro que luché para llegar hasta aquí. Ya no miro hacia atrás. El futuro se extiende ante mí, tan vasto y hermoso como el océano que contemplo. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de explorarlo sola. Gracias a todos por ver hasta el final. Espero que esta historia despierte vuestro interés en temas sociales. Si os ha conmovido, dadle a me gusta, comentad, compartid y suscribíos a mi canal. Vamos a difundir energía positiva y a cuidar la luz juntos. Gracias.